Bueno. ¿Por qué puede convulsionar un paciente? ¿Mm? Por un cuadro febril. Ya, ¿por qué la fiebre podría producir una convulsión? Porque al aumentar mucho la temperatura corporal, esto hace que a cierto grado las células comiencen a morir. Entonces, Que se queman. Porque cuando hay mucha fiebre, hay hiperventilación y hay alcalosis, y eso predispone a la célula nerviosa a hiperexcitarse. Y eso es lo que causa la convulsión. O sea, es cuando el paciente está respirando mucho. O sea, es lo que la fiebre causa, alcalosis e ¿Ya? hiperventilación. Y si el paciente está con broncoespasmo y tiene hipoventilación, entonces ahí no convulsiona. O sea, esos son como que unos factores de riesgo, por así decirlo, porque también la temperatura corporal influye. Se liberan interleucinas que también favorecen al proceso convulsivo. ¿Cómo lo favorece? O sea, se libera interleucina 1, que eso, o sea, exactamente no sé cuál sería el mecanismo, pero había leído que era algo que predisponía a la convulsión. Ya. Así mismo iba a ser algo familiar. O sea, la temperatura de por sí como factor físico o la temperatura por el hecho de que libera interleucinas o por el hecho de que produce alcalosis o por... Por el hecho de la alcalosis y la liberación de interleucinas. Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra teoría? ¿Mm? Además de todo eso, también había leído que había influencia familiar, o sea, que las mutaciones había mutaciones en ciertos canales celulares que también iban a causar eso. Por eso es que suelen tener como que eh, antecedente familiar de convulsiones en otros miembros de la familia. Ya. O sea, Convulsionan. hay predisposición genética a hacer convulsiones por fiebre. Eso me estás Sí. queriendo decir. Ya. Ajá. ¿Qué más? También estaba, bueno, no sé si era lo que estaba comentando antes, pero lo que sí recuerdo es que la fiebre en sí generaba un desbalance en lo que eran neurotransmisores, o sea, tanto los que se encargaban de la excitación a los músculos y los inhibidores. Entonces, este Ya. desbalance en sí generaba este cuadro que podría en sí estar a partir de la fiebre para las convulsiones. ¿Qué es una convulsión? ¿Qué dirían ustedes que es una convulsión? ¿Qué idea tienen? Contracciones violentas e involuntarias de los No es una músculos. alteración eléctrica repentina, doctor. Un movimiento tónico-clónico, en la mayoría de los casos, producido por una hiperexcitabilidad neuronal. Ya. Entonces, ustedes me están diciendo que hay una actividad eléctrica anormal, que hay una hiperexcitabilidad, que hay movimiento como resultado de esa hiperexcitabilidad. Así me están diciendo, ¿no? ¿Verdad? No siempre hay movimiento, a veces hay convulsiones sin movimiento, atónicas. ¿Y cómo puede haber? ¿Y entonces qué es una convulsión? Puede ser con el cambio de comportamiento en las clases en los tipos que no es con movimientos. Cambios de comportamiento, o sea, ¿como qué, por ejemplo? Por ejemplo, que tienen la mirada perdida, como que se encuentran idos, por así decirlo, por un momento. Ya. Es una crisis convulsiva. Ajá, las crisis de ausencias o el pequeño mal. Ya, y entonces, ¿qué es una convulsión? ¿Qué tienen en común? El uno está con la mirada perdida y el otro está moviéndose y Son sacudiendo. contracciones. Estimulaciones violentas. anormales. Sí, pero el uno no Estimulaciones se está... anormales de las pero, a ver, me neuronas. están describiendo dos cuadros diferentes. El uno que no se está moviendo y el otro que se está sacudiendo, que se está moviendo demasiado. Entonces... Pero entonces uno sería convulsiones y el otro epilepsia. No. Las convulsiones
también pueden ser así, pero creo que lo que tienen en común son la disfunción de la actividad eléctrica. Lo que tendría en común sería la disfunción de la actividad eléctrica, ¿ya? ¿Qué opina el resto? O impulsos nerviosos anómalos, inadecuados. Impulsos nerviosos nerviosos, incontrolados. ya, O correcto. perturbación eléctrica con impulsos nerviosos incontrolados. Ya, muy bien. Entonces, fíjense ustedes que lo esencial en la convulsión no es el movimiento, ¿no? Lo esencial en la convulsión es que las neuronas empiezan a descargar eléctricamente, a activarse eléctricamente de manera anormal, cuando no debe, ¿sí? Cuando la neurona empieza a producir impulsos nerviosos sin que tenga que hacerlo, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la neurona normalmente produce impulsos nerviosos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué tiene que producir impulsos nerviosos? Porque tiene que comunicarse con las otras células y se comunica de esa manera, ¿sí? Se comunica por medio de impulsos nerviosos. Las neuronas, todas las neuronas sirven para realizar movimientos. Algunas captan información sensitiva desde el exterior. Entonces, hay algunas neuronas que son sensitivas, hay algunas neuronas que sirven para procesar la información y hay algunas neuronas que sirven para ejecutar las órdenes, ya sea inervando los músculos o ya sea inervando glándulas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando una neurona se activa, no necesariamente es una neurona motora, ¿sí? Cuando se activa una neurona motora, ¿qué se produce? Se produce un movimiento normal, se produce una contracción muscular anormal, ¿sí? Cuando se activan las neuronas motoras incontroladamente, entonces se producen sacudidas musculares incontroladas, ¿verdad? Involuntarias, ¿ya? Esos movimientos involuntarios que clásicamente los conocemos como convulsiones, eso no es el único tipo de convulsiones. Eso es una activación eléctrica normal de neuronas motoras. Pero también se podrían activar neuronas sensitivas. También se podrían activar neuronas digamos, interneuronas, o sea, las neuronas que sirven para procesar la información, ¿ya? Entonces se producen otros fenómenos, ¿sí? Imagínese usted que se active. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en las áreas corticales cerebrales hay, por ejemplo, el área visual primaria, el área visual secundaria, el área de asociación general, el área sensitiva primaria, sensitiva secundaria, auditiva primaria, auditiva secundaria? Todas esas neuronas también se podrían activar eléctricamente por un proceso patológico. ¿Qué pasaría si se activa una neurona visual, por ejemplo? Alucinaciones. Son síntomas visuales como alucinaciones. Entonces, La persona dependiendo. tendría, exacto, la persona tendría alucinaciones, ¿sí? Eso también es una activación eléctrica anormal, ¿ya? ¿Qué pasaría si se activa una neurona olfativa? Alucinaciones olfatorias. La persona tendría alucinaciones olfatorias, efectivamente. Percibiría olores que no hay. ¿Qué pasaría si se activara una neurona auditiva? También hay alucinaciones auditivas. La persona escucharía cosas que no existen, ¿verdad? ¿Y si fuera una neurona sensitiva somática? La persona podría experimentar dolor o sentir que lo tocan sin que necesariamente eso pase. Exacto. Tendría alucinaciones táctiles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si se activara una neurona, pero no del área motora primaria, sino del área de la conducta, por ejemplo? Tendría un comportamiento diferente o estaría irritable. Exacto. Haría cosas automáticamente, tomaría decisiones que en realidad no las ha tomado, ¿sí? Y si se fuera, dígame. Ahí puede ser el caso, por ejemplo, de las crisis elásticas, que es cuando tienen esa risa, así como el Joker. Así es, exactamente. Si se activa
qué sé yo, el área del lenguaje, la persona podría empezar a hablar cosas que no quiere decir. Si se activa el área que coordina los movimientos de los ojos, la persona podría empezar a mirar a donde no quiere mirar. Si se activa el área, qué sé yo, de coordinación de los movimientos de las manos, ¿no? En el área premotora. Entonces a lo mejor la persona empieza a rascarse o empieza a hacer como que come o empieza a hacer movimientos que parecerían tener sentido, pero que no tienen sentido y que no son voluntarios. ¿Sí? ¿Ya? Todas esas cosas son activación eléctrica anormal. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que las convulsiones, ¿sí? En realidad nosotros tenemos un concepto bastante restringido de convulsiones, ¿no verdad? La actividad eléctrica anormal puede dar un montón de cosas, ¿sí? Acuérdense que el cerebro controla todo lo que hace el cuerpo. Por lo tanto, la disfunción del cerebro puede producir que cualquier parte del cuerpo haga cosas que no debe. ¿Sí? Ahí estamos hablando de una activación eléctrica anormal. ¿Cuándo hay una activación eléctrica anormal? Cuando la neurona está irritada. Les voy a poner un ejemplo para no hacerlo tan técnico. Supongamos que yo voy por la calle y de repente veo que una persona le da un golpe a otra. ¿Ya? La persona golpeada, ¿cómo reacciona? Depende de cuál sea la conducta normal de la otra persona. Puede que Exactamente. Puede responder de muchas maneras, ¿verdad? Supongamos que le da un golpe a una persona promedio. ¿Qué haría la persona? le preguntaría que por qué lo ha golpeado. Ya, bueno, supongamos que le pregunta por qué lo golpea. Pero en todo caso, hace algo, ¿verdad? ¿Sí? Hace algo que normalmente no haría. ¿Ya? Porque si no lo hubiera golpeado, él seguiría caminando como iba. Pero al haberlo golpeado, él reacciona. A lo mejor lo insulta, a lo mejor le reclama, a lo mejor le pregunta, a lo mejor se va por otro lado, pero hace algo, tiene una reacción, ¿verdad? Entonces, ¿a qué ha reaccionado? A que lo han molestado. Supongamos que no le dio un golpe, sino que le dio un palazo con un bate de béisbol en la cabeza. ¿Qué creen que haría? Se irritaría. Se irritaría. ¿Ya? Entonces reaccionaría más. ¿Sí? Y se asustaría porque un individuo que no conoce lo está atacando. Y si el palazo con bate de béisbol en la cabeza es muy fuerte, ¿realmente creen que reaccionaría? Se queda inconsciente. Exacto. Clavo 8. Ahí no reaccionaría. ¿Pero por qué no reaccionaría? Porque se quedaría inconsciente, ¿verdad? Y si en vez de un palazo le dieran 5 balazos en la cabeza, Le causan una contusión o lo pueden matar. con 5 balazos en la cabeza, probablemente no vuelva a reaccionar nunca más, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces, fíjense ustedes, en todos los casos se ha hecho una agresión, pero la respuesta a esa agresión ha sido distinta. Puede ser que la agresión sea tan fuerte que lo mate y nunca más vuelva a reaccionar, nunca más vuelva a hacer nada. Puede ser que la reacción sea, que la agresión sea menos fuerte y lo desmaye. Y entonces deje de reaccionar por un tiempo, pero en algún momento se va a despertar. Y a lo mejor se despierta irritado y enojado y hace más cosas, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor se despierta y ya queda normal. También la agresión puede ser
más leve y producir que la persona se irrite y la persona reaccione, ¿verdad? Entonces miren cómo una agresión, de acuerdo a qué tan grave sea, puede provocar cosas opuestas, puede hacer que reaccione o puede hacer que deje de reaccionar. ¿Sí? Lo mismo pasa con las agresiones a las neuronas. Cuando una agresión a la neurona es muy grave, la mata, pues la neurona nunca más vuelve a tener esa función. Cuando una agresión es un poquito menos grave, la neurona deja de funcionar por un tiempo. Se queda soñada, se queda inconsciente, por decirlo así. Y luego vuelve a reaccionar. Y a lo mejor reacciona más de lo normal, porque está irritada, porque está turulata. ¿Sí? Hasta que se vuelve a la normalidad. O una lesión puede ser leve e irritar la neurona y hacerla que mande impulsos que no debe. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que una lesión puede irritar a una neurona o puede deprimir a una neurona. ¿Sí? O puede matar a una neurona. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Qué pasaría con los síntomas? Eso depende de qué es lo que hacía normalmente esa neurona. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo una lesión que está irritando el área visual primaria. Yo voy a tener neuronas irritadas que van a mandar estímulos. Y a lo mejor voy a ver cosas que no hay. ¿Alguna vez han visto las caricaturas cuando las personas se golpean la cabeza y empiezan a ver estrellitas? ¿Bien? Claro, doctor. Claro, doctor. Bueno, eso pasa en la vida real. Cuando uno se golpea fuerte la cabeza, a lo mejor ve estrellas, ¿no? Ve unas lucecitas. Eso se llaman fotopsias. ¿Qué son esas? Son alucinaciones visuales simples, producidas por irritación de la corteza visual primaria, porque se sacudió por el golpe. Se golpeó contra el occipital. ¿Sí? De rebote. ¿Qué pasa en otros casos? En otros casos se golpea la cabeza, pero en vez de ver lucecitas, oye un zumbido. Está así, ¿verdad? Tinnitus. ¿Eso qué es? Que se estimularon las neuronas del área auditiva primaria. Tiene alucinaciones auditivas simples. Dime, guacho. Doctor, entonces una una alucinación, digamos, por ejemplo, hipnagógica o otro tipo de alucinación puede ser causada por una convulsión. Causada por una convulsión. A ver, lo que pasa es que por definición las alucinaciones hipnagógicas no son anormales para empezar, no son convulsiones, ¿no? Son una actividad eléctrica normal, pero porque estamos en un desbalance durante una situación casi fisiológica, ¿no? Durante una situación en que no nos estamos despertando bien o no nos estamos durmiendo bien, ¿sí? Entonces hay un desbalance muy leve y un desbalance transitorio que se puede dar en una persona normal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, fisiológicamente podríamos decir que equivale a lo mismo, ¿no? Pero no tiene el mismo significado patológico, ¿no? ¿Ya? Doctor, y en el caso de las alucinaciones por dolor o fiebre, ¿tendría el mismo mecanismo? El mismo mecanismo. Lo que pasa es que es una lesión que irrita a la neurona, ¿sí? Pero ¿por qué irrita a la neurona? Pues ya no, ahí ya vamos a estudiar por qué mecanismo se puede irritar la neurona, ¿no? Pero igual es una irritación de la neurona. La neurona se puede irritar porque
simplemente porque se aumentó la temperatura. Ya eso de por sí ya irrita cualquier célula y la neurona es una célula más lábil. Puede ser por la deshidratación que está al respecto, por la hipoglicemia que suele acompañar, porque cuando está fiebre la gente no quiere comer y todas esas cosas, ¿no? Puede ser por, bueno, por muchos factores asociados, ¿no? Y por la misma enfermedad que lo está causando. Entonces, por un conjunto de factores, pues sumado a la inmadurez muchas veces del sistema nervioso o a factores genéticos, entonces puede ser que se produzcan eso. Doctor, una pregunta. Ujú. Por ejemplo, en el síndrome de Tourette, ¿eso también se Ujú. consideraría como descargas anormales que produzcan estos movimientos involuntarios? Efectivamente, son descargas neuronales anormales, ¿sí? Sí, sabe que ha habido, son casos muy raros, ¿no? Pero se han hecho famosos en la literatura. Ha existido el caso de personas que que las han encontrado en la cárcel porque confesaron un crimen que no cometieron, y no solamente por defender a alguien o por razones psicológicas, sino simplemente porque tuvieron una descarga eléctrica normal que los hizo hablar y decir cosas que no querían decir. ¿Ya? Sí, por supuesto que son casos muy raros, pero sí ha pasado. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, la activación anormal del cerebro puede dar una serie de sintomatología. Usted dice la fotopsia, ¿no? Como alucinaciones visuales simples, porque estamos en el área visual primaria, pero imaginemos que tengamos un cisticerco en el área visual secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre el área visual primaria y la secundaria? Una capta, la otra procesa. La una simplemente hace consciente la visión, pero la otra la relaciona con la memoria, entiende qué es lo que está viendo, ya tiene significado lo que estoy viendo, ya no estoy viendo un montón de manchas, estoy viendo la cara de alguien, estoy viendo un perro, o estoy viendo un avión, o estoy viendo una silla, ¿verdad? Ya entiendo lo que estoy viendo. Pues si yo tuviera una lesión irritativa en un área visual secundaria, también tendría alucinaciones, pero no vería lucecitas. Tendría alucinaciones complejas. A lo mejor veo a mi abuelita que se murió hace unos años. ¿Sí? A lo mejor veo un duende. A lo mejor veo un perro que está ladrando. ¿Sí? A lo mejor veo un piano en la mitad del patio. ¿Sí? O sea, veo algo que ya tiene sentido, que tiene significado, una verdadera alucinación compleja. ¿Sí? Doctor, y en ese caso la agnosia, por ejemplo, de rostros, eso también sería complejo. Es que eso no es una alucinación, eso es no poder interpretar el rostro. Pero aquí no es que, aquí voy a ver a una persona que no está. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué pasaría allí, en el caso que tú dices, Camila, sería una lesión que ha quitado la función? O sea, ahorita estamos hablando de lesiones irritativas que hacen que la neurona descargue cuando no debe. Pero ¿qué pasa si esa misma lesión, imagina que sea un tumor, que primero lo irrita, pero luego crece y destruye la neurona? O la aplasta completamente. Entonces, al principio a lo mejor tengo alucinaciones. Estoy en el área visual secundaria. Principio a lo mejor tengo alucinaciones, pero a lo que se destruyen las neuronas, ¿qué va a pasar? Que ya no voy a poder interpretar lo que veo. Entonces, si estaba en el área que sirve para reconocer los rostros, a lo mejor primero veo personas que no existen. Pero cuando progresa la enfermedad, empiezo a no poder reconocer a las personas. Y tengo lo que se llama la prosopagnosia, ¿no? ¿Verdad? Empiezo a ver, veo a mi mamá y lo que veo es una señora. No sé quién será. ¿Ya? Veo a mi primo y veo un caballero ahí, ¿quién será? ¿Sí? Veo a mi compañero de clase y a alguien. ¿Ya? Como si nunca lo hubiera conocido. Porque
perdí el sitio donde está la memoria que relaciona ese rostro con estos recuerdos. ¿Ya? Entonces no es que no veo, porque no he perdido el área visual primaria. Veo, pero no puedo reconocer lo que veo. ¿Sí? ¿Ya? Eso es una agnosia. Percibir algo y no poder reconocerlo. Acuérdense que gnosis significa conocimiento, ¿verdad? De ahí vienen los gnósticos, los agnósticos y cuantas cosas. ¿Ya? Gnosis significa conocimiento. Entonces, agnosia significa que no se reconoce algo. ¿Ya? La agnosia en este caso, la agnosia de rostro se llama prosopagnosia. Es un tipo de agnosia visual, porque también puede ser que yo no reconozca lo que oigo. Eso es agnosia auditiva. Puede ser que no reconozca lo que percibo, ¿no? Agnosia táctil. ¿Sí? Puede ser que no reconozca el olor de algo. ¿Sí? No sé si esto es café o es vainilla o es... ¿sí? Entonces, eso es una agnosia olfatoria. ¿Ya? Cuando tengo una agnosia, cuando tengo una lesión en un área secundaria. ¿Sí? Entonces, tengo una lesión en el área que sirve, en el área auditiva secundaria, en la parte que se llama el área de Wernicke, que sirve para interpretar la voz humana, para interpretar el lenguaje. ¿Qué va a pasar? Que me van a hablar y yo voy a escuchar, pero no voy a entender. Va a ser como que me estuvieran hablando en otro idioma, aunque sea un idioma que yo sí conozco. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Eso se produciría, pero cuando he destruido o cuando he quitado la función de esa zona. Pero si en esa misma área de Wernicke yo tuviera una lesión que no destruye, sino que irrita, o sea, una lesión más leve, ahí en cambio voy a escuchar que me hablan. ¿Sí? No solamente voy a escuchar un ruido, voy a escuchar algo con sentido. ¿Ya? Entonces yo me despierto un día con una lesión irritativa en el área de Wernicke y escucho una voz que me dice, ponle 0 a todos tus alumnos. ¿No? Y entonces yo puedo pensar que es la voz de Dios que me está mandando una orden, o puedo pensar que o puedo pensar que es una alucinación, ¿no? Ya no la escucho. O sea, habría que establecer siempre un diagnóstico de alguna irritación con alguna psicosis. Exactamente. Cuando usted tiene alucinaciones o delirios, eso se llama síntomas psicóticos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, los síntomas psicóticos pueden corresponder a esquizofrenia, pero también puede corresponder a un paciente con un tumor cerebral, o con una cisticercosis, o con una lesión por un traumatismo, ¿ya? Con una cicatriz glial, con una bala en la cabeza, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuándo usted dice esquizofrenia? Cuando no hay ninguna de esas otras cosas. Y entonces usted supone que la causa es genética, familiar, hereditaria. Ahí dice usted es esquizofrenia, cuando ha descartado todas las otras causas orgánicas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Pero los síntomas pueden ser los mismos. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, así se produce una alucinación, ¿qué es lo que llamamos un delirio? ¿No? En medicina, ¿qué llamamos delirio? Puede ser una percepción anormal, o sea, una conducta delirante es algo que, o sea, ¿cómo poder explicarlo? Es algo, digamos, una persona ya está predispuesta a pensar algo, o sea, a pensar algo objetivo. ¿Ya? Un delirio en medicina, dígame. Una alteración de las capacidades mentales que hace que confundan su entorno natural o que haya una disminución de la conciencia sobre su entorno y las costumbres que tienen. Ya. Y generar pensamientos confusos. Doctor, ¿no sería una Confusión percepción mental. distorsionada de la realidad? Ya. Una confusión mental, ¿no? Ya. Usted tiene una idea, ¿no? Delirio propiamente en medicina, en psiquiatría propiamente,
Un delirio es una convicción. Una convicción que no se basa en nada. Es una convicción anormal. Es una convicción, una idea fija que la persona la tiene completamente irracional y que no ha sido inducida, ¿no? Porque usted puede tener una convicción irracional porque pertenece a una secta religiosa que le hizo creer tal cosa, ¿no? Usted puede tener porque pertenece a un grupo filosófico, a un partido político que le mete ideas en la cabeza y termina convencido de eso. Pero sin que haya nada de eso, ¿no? Sin que le hayan hecho un lavado cerebral. Si espontáneamente se le aparece una idea que no tiene ninguna base racional, ninguna cosa que la sustente, y sin embargo usted la defiende y está completamente convencido. Por ejemplo, usted piensa y está convencido de que usted es la reencarnación de Jesucristo. O usted está convencido de que es Napoleón Bonaparte. O usted está convencido de que el servicio secreto de los Estados Unidos lo está persiguiendo a usted. ¿Ya? ¿Sí? Eso es un delirio. ¿Está claro? ¿Sí? Un delirio es una convicción totalmente disparatada que se mantiene a pesar de que uno le quiera probar lo contrario. A pesar de toda la evidencia en contra, se mantiene. ¿Sí? Eso es un delirio. ¿Ya? ¿Sí? Una cosa parecida, pero diferente, es el trastorno de la percepción de la realidad. ¿Sí? ¿Ya? Cuando usted tiene un trastorno, acuérdese que yo le... A ver, dime, Luis. Eso tenía un nombre, creo que era idea estereotipada, o sea, el nombre exacto de delirio. Ya, entonces, cuando usted tiene yo les decía, cuando usted tiene una lesión en un área secundaria, usted a lo mejor interpreta mal algo, ¿no? Entonces, usted puede ser que tenga una lesión menos grave en un área secundaria y usted simplemente interprete mal. Y entonces usted tiene lo que se llaman ilusiones. Mire usted que estamos hablando de lenguaje técnico, no estamos hablando del lenguaje común en que uno dice, uno tiene una ilusión, ay, qué lindo, uno tiene una ilusión de tal cosa. No, aquí estamos hablando del lenguaje técnico médico, ¿sí? Una ilusión en el lenguaje técnico médico es algo en que es parecido a una alucinación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted ve un perro en medio de la sala y no hay ningún perro, eso es una alucinación. Pero si en medio de la sala hay una silla y usted ve la silla y le parece que es un perro, eso es una ilusión. ¿Sí? O sea, hay algo que llegó y fue mal interpretado por su área visual secundaria. ¿Ya? ¿Sí? Imagínese usted, hay personas que tienen ilusiones también, así como tienen alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, pueden tener ilusiones hipnagógicas, hipnopómpicas. A lo mejor la persona recién se está levantando o se está durmiendo, ¿sí? Y ve, qué sé yo, una almohada que está por allí y le parece que es un duende o un monstruo, un fantasma o algo, ¿sí? ¿Ya? Eso es una ilusión. Porque una alucinación se produce sin que haya nada, sin que haya estímulo. Una ilusión se produce por mala interpretación de un estímulo. ¿Sí? Usted ve una cosa e interpreta como que es otra. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Eso también es un trastorno de las áreas secundarias. Y lo mismo puede ocurrir en las áreas auditivas o las áreas sensitivas. A lo mejor usted le dicen una cosa y escucha otra. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense ustedes todas las cosas que se pueden producir por trastorno de las áreas corticales cerebrales. ¿Ya? Si usted... entonces, miren que hay lesiones destructivas y lesiones irritativas. Lesiones que producen aumento de la función y lesiones que producen disminución de la función. ¿Qué pasa en el área motora primaria, por ejemplo? Una lesión irritativa
produciría un movimiento anormal. Una lesión destructiva produciría una parálisis. ¿Sí? Y la misma causa puede producir sucesivamente en el tiempo una lesión irritativa primero y destructiva después, o primero destructiva y luego pasar a una fase irritativa cuando se está recuperando, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Si es en el área premotora, también una lesión irritativa produciría movimientos. La diferencia es que son movimientos coordinados, son movimientos que parecen tener sentido, ¿no? Como yo les decía, a lo mejor la persona empieza a hacer esto, como si se estuviera peinando, pero no tiene peinilla, sino que simplemente está ahí la programación de cómo peinarse, ¿ya? Y no lo está haciendo voluntariamente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso sería una lesión irritativa en un área motora de coordinación, ¿sí? Pero si tienes una lesión destructiva en esa misma zona, entonces cuando quieras peinarte no vas a poder hacerlo porque no sabes cómo, no puedes coordinar los movimientos para hacerlo, ¿sí? En el área del lenguaje, una lesión destructiva del área del lenguaje hace que no puedas coordinar las palabras, ¿sí? ¿Ya? Una lesión, miren que en el área del lenguaje tenemos, ¿se acuerdan cuál es el área del lenguaje, no? ¿Se acuerdan? Hey, you. En el lóbulo temporal, no era la de Broca, la motora. En el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal inferior, está el área de Broca, ¿no verdad? Miren que yo les decía que la decisión uno la toma en el área prefrontal, luego coordina los movimientos en el área premotora y luego la vía piramidal comienza en el área motora, ¿no verdad? Entonces, cuando uno decide hablar, uno lo decide con el área prefrontal. Luego, en el área premotora, en el área de Broca, en la parte que está delante de la zona que gobierna los movimientos de la boca, de la lengua, de la faringe, etcétera. En el área de Broca se coordina lo que uno tiene que hablar, ¿ya? Pero eso tiene a su vez varios pasos, ¿no? Porque cuando usted quiere hablar, pues primero tiene que recordar las palabras que significan lo que usted quiere decir, ¿no? Luego tiene que recordar cómo se articulan esas palabras. Tiene que recordar en qué orden se ponen esas palabras, porque usted no puede decir yo, casa, quiero, ¿no? Sí. Y usted tiene que coordinar cómo son los movimientos para decir esas palabras. Entonces, puede tener usted una lesión en todo el área, o puede tener una partecita. Supongamos que usted tiene una lesión que no le permite recordar las palabras que va a decir. Entonces, usted va a decir, yo voy ¿verdad? ¿Sí? Así se queda usted, ¿no? O supongamos que tenga una lesión que no le permita recordar cómo se articulan esas palabras. Entonces voy a decir, voy a viajar a la casa, ¿verdad? O a lo mejor tengo una lesión que no me permite recordar el orden de las palabras y entonces digo, yo voy casa a viajar es donde ¿sí? O a lo mejor yo tengo una lesión que me permite recordar todo, pero no me permite recordar cómo se articulan las palabras. Entonces, yo voy a viajar, ¿verdad? Dígame, Luis. Doctor, yo he visto personas con demencia que, digamos, dicen, yo quiero comer, 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 comer. O sea, siempre repiten la última palabra varias veces. ¿Eso es por el área de Broca? Eso depende, pues, ¿no? Puede ser por el área de Broca o puede ser un fallo de la memoria reciente, ¿no? Que
significaría que el paciente tiene un defecto de la retroalimentación, o sea, la persona habla y no, su cerebro no capta que ya habló, que ya lo dijo, ¿no? O sea, hay varias cosas que pueden dar ese fenómeno, ¿sí? Ya se están las cosas que no se enteran. Bueno. Ya, entonces, Tipo gaguear, ¿verdad? ¿cómo? Es como tipo gaguear. Claro, exactamente. Entonces, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? O puede ser que simplemente no hablen, ¿verdad? Ya, depende qué tan grave o dónde sea la lesión, pero no es, digamos, son cosas diferentes que pueden pasar, ¿no? Ya, todo eso implica diferentes tipos de lesión cerebral y supone que usted conoce qué parte del cerebro hace qué cosa, ¿verdad? Porque, qué sé yo, por ejemplo, el otro día en el hospital una paciente fue ingresada, me dijeron, la paciente se ingresó por convulsiones, me dijeron, ¿ya? Sí, y le hicimos los exámenes y tenía un cisticerco en el área de Broca, justamente, ¿ya? El cisticerco estaba produciendo inflamación en todo el área. El cisticerco es una cosa chiquitita, pues una larva. Pero estaba inflamada todo el área alrededor, porque estaba en fase aguda, pues, ¿no? Entonces, cuando le pregunto cómo fueron las convulsiones, me dicen, es que realmente no sabemos si fueron convulsiones. ¿Ya? Yo le digo, pero ¿cómo fueron las convulsiones? Es que no se movió nada, simplemente se quedó así. ¿Ya? Y yo le pregunto porque era un adolescente, le pregunto, ¿tú perdiste la conciencia? Y me dicen, no, simplemente no podía hablar. ¿Ya? Me quedé así. ¿Sí? No podía hablar. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que yo puedo decir, bueno, lo ingresan como convulsión, pero realmente, ¿qué fue lo que tuvo? Una fascia de Broca. Exactamente. La paciente no podía hablar porque estaba alterada el sitio que coordina, que está entre su decisión de hablar y sus músculos para hablar, ¿no? Y su vía piramidal para hablar. ¿Ya? Entonces no podía hacer esa conexión, no podía recordar cómo se dice, cómo se articula, cómo esto, simplemente no podía hablar por eso. ¿Ya? Sí. Entonces tuvo una fase de eso que le pasó porque obviamente disminuyó después la inflamación y después pudo hablar y todo, ¿ya? Pero eso es, ¿y cómo sé que eso tiene que ver? Pues porque yo veo la resonancia magnética y veo que la lesión está en esa zona, ¿no? Porque si la lesión hubiera estado en el área occipital, entonces yo diría, no, pues eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Está claro, ¿no? ¿Sí? Miren ustedes que no solamente estamos hablando, y como les decía, la interpretación de la realidad. Ya, ustedes saben que como dicen ustedes, hay personas que interpretan la realidad de una manera distinta. O sea, no solamente una persona que tiene un delirio, que sin que haya nada que le diga, él piensa tal cosa. Pero a veces suceden cosas y uno las interpreta mal, ¿no? ¿Verdad? Ya. Imagínese usted, cualquier persona puede malinterpretar una situación. O sea, a lo mejor yo voy caminando y qué sé yo, en algún momento se me mancha la camisa, por ejemplo. Se me mancha la camisa y yo veo que se me ha manchado la camisa y me da vergüenza y voy caminando y de repente veo un par de tipos ahí que me miran y se ríen. Yo interpreto que se están riendo de mi camisa. Y a lo mejor se está riendo de cualquier otra cosa, ¿ya? ¿No? Sí. Pero uno interpreta
como si uno fuera el centro del mundo, ¿no? Uno interpreta que la gente está fijando en uno, ¿ya? ¿Ya? Alguien sale, le salió un grano en la cara y piensa que todo el mundo solamente va a estar viéndole el grano. No, ya, no es así. Pero esos son sesgos mentales, ¿verdad? ¿Sí? Ya, pero así como hay sesgos mentales, esos sesgos mentales, ¿por qué se producen? Se producen por acción del sistema límbico. Porque si usted fuera completamente neutral, usted diría, pues no es probable que se estén fijando en eso. ¿Ya? Pero como usted tiene emociones que lo hacen que piense que eso es importante, entonces percibe mal la realidad al respecto. Asimismo, distorsiones del sistema límbico puede hacer que usted perciba muy mal la realidad. ¿Ya? ¿Ya? La persona enamorada, la persona celosa, la persona paranoica. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué son esos? Distorsiones que no son precisamente de la inteligencia, son distorsiones de las emociones. Lo que pasa es que las emociones normalmente influyen sobre la manera como uno percibe el ambiente. ¿Sí? ¿Ya? Doctor, cuando se da una sensación de que ya han vivido ese momento, Un déjà vu. ajá, ese creo que es verdad. Ese es un trastorno de la memoria. ¿Ya? A ver, lo que pasa es que cuando uno tiene que entender que la memoria no funciona como uno creería. Cuando uno tiene una grabadora, se graba todo y se reproduce todo, ¿verdad? Tal como lo grabó. La memoria humana no funciona así. ¿Por qué? Porque si funcionara así, sería demasiado lenta. ¿Ya? Cuando vinieron las primeras computadoras al Ecuador, que vinieron no las IBM, sino las Atari, ¿ya? Eran unas computadoras que tenían, creo que tenían 16K de memoria, pues era una entera, porque tú le ponías Microsoft Word y se bloqueaba. Pues, ¿no? ¿Ya? Sí. Era una cosa, pero tú prendías la computadora y estaba lista para trabajar. ¿Sí? Es rapidísima, así. Las computadoras ahora tienen una cantidad fantástica de memoria, pero tú la prendes y tienes que esperar a que bienvenidos, están cargando su configuración personal con no sé qué, ¿ya? Y quieres entrar en Word y tienes que esperar a que primero salga Word. ¿Sí? ¿Por qué si ahora tiene tanta memoria se demora más? Tiene que procesar todo, ¿no? Porque tiene un montón de archivos, ¿verdad? Tiene muchísimas cosas que procesar. Mientras más archivos tenga una computadora, más lenta se vuelve. ¿Sí? ¿Ya? Porque tiene mucha información que procesar. Ahora, no sé si tengan idea de cuánta información tiene el cerebro que procesar, ¿no? Porque cuando usted tiene un archivo, no es lo mismo, no, ustedes deben saber que no pesa lo mismo un archivo .txt que un archivo .doc, por ejemplo, ¿no? Un archivo de texto sin formato es ligerísimo. Un archivo de texto con formato ya ocupa mucho más espacio. Pero aún así es mucho menos que lo que ocupa un archivo de imagen. ¿Ya? Un archivo de imagen ocupa más espacio. Y un archivo de video ocupa muchísimo más espacio, ¿verdad? ¿Sí? Ahora imagínense que nuestro cerebro tiene que grabar un archivo en el que hay video, sonido, olfato, gusto, todas las modalidades del tacto, más las reacciones emocionales y cosas que han pasado desde que usted nació hasta los 100 años de vida, por decirlo así. ¿Se dan cuenta lo que pesa ese archivo? ¿Ustedes creen que una computadora podría abrir ese archivo sin bloquearse?
¿Sí? Ya. Es un archivo imposible de manejar. ¿Sí? Es demasiado grande. ¿Ya? Entonces, la memoria no lo puede registrar así como está, pues. ¿Sí? La memoria tiene que comprimir ese archivo, que zipearlo, tiene que escoger unas cuantas cosas básicas y guardarlas en un archivo más pequeño y aprender a reconstruir lo original a partir de esas claves. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer nuestra memoria para poder funcionar. ¿Ya? Ustedes han visto esos abuelitos que a veces cuentan la misma historia 50 veces, cada vez que los van a visitar o vuelven a contar la misma historia, ¿no? Pero sí se dan cuenta que cada vez cambian algún detalle de la historia. ¿No? ¿Ya? Siempre alguna vez algún detallecito cambió en la historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no están contando la historia tal con todos los recuerdos. Están reconstruyendo el recuerdo a partir de unas cuantas claves. Eso es lo que hace normalmente nuestra memoria. ¿Sí? Y para reconocer, no es que reconocemos todo, hay muchos experimentos y ustedes pueden buscar en internet muchos experimentos mentales en que las personas creen reconocer algo que en realidad no es verdad, ¿no? Sí, por ejemplo, qué sé yo, alguien se les acerca por la calle con un casco y con un vestido amarillo y les dice, disculpe, ¿me puede ayudar? Necesito saber cómo voy al banco. Y usted les dice, bueno, mira, para ir al banco hay que ir por allá, y en eso alguien los interrumpe y le ponen a otra persona que está igual con casco y vestido de amarillo. Y las personas no se dan cuenta del cambio. Siguen hablándole, creen reconocerlo, creen que es la misma persona. ¿Sí? Porque su mente no tiene grabado todas las características físicas, solamente grabó unos detalles y con eso cree reconocer. ¿Ya? Porque así es como funciona la memoria, porque no podría funcionar reconociendo todo porque se demoraría mucho. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene muchos recuerdos grabados y de repente va y se encuentra en una situación en la que justamente hay 2 o 3 elementos que le recuerdan una situación pasada, su memoria puede equivocarse y reconstruir lo que le había pasado y creer que ya lo vivió y creer que ya estuvo ahí. Puede reconstruir equivocadamente y reconocer algo que en realidad nunca lo he visto antes. ¿Sí? ¿Ya? Es una falla en la memoria, no es una falla en la Matrix, es una falla en la memoria. ¿Sí? ¿Sí? Pero es porque el funcionamiento de la memoria normalmente es así, está expuesto a errores, pero son errores calculados, la mayor parte de las veces no se equivoca. ¿Ya? Son errores que pueden ocurrir porque es preferible equivocarse un par de veces y no pasar toda la vida sin poder vivir porque tienes que verificar todo. ¿Ya? Ya es un defecto calculado del cerebro. ¿Sí? Las ilusiones Doctor, ópticas, por ejemplo, son otro defecto calculado del cerebro, ¿no? Dígame. yo le quería preguntar algo, es que lo que Guacho dijo sobre la fascia de Broca, ¿eso de ahí no se podría confundir también con una crisis de ausencia? Claro. En ese caso, ¿cómo yo podría diferenciar una de otra? Ya sea por un estado postictal o... ¿Cómo se podría? Ay, perdón. ¿Cómo podría yo diferenciar una de la otra en tal caso? Porque cuando usted hizo el ejemplo del... Cuando hizo uno, me pareció como una crisis de ausencia porque la he visto antes, pero Claro. no sabría cómo diferenciarla una de la otra en tal caso. Sí, lo que pasa es que en la crisis de ausencia la persona no recuerda la crisis, ¿no? Ya la crisis de ausencia es una de las llamadas crisis generalizadas, ¿no? La persona
tiene amnesia del periodo, ¿no? En que sucede eso, porque no está afectada solo el área de Broca, está afectado todo, e inclusive la zona que registra en la memoria las cosas que están pasando, ¿no? Entonces hay amnesia del evento. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya? Bueno, entonces está claro hasta aquí, ¿no? Ahora, cuando una neurona se estimula anormalmente, ¿ya? Hace descarga normal, puede ser que se estimule solo esa neurona, pero la corriente eléctrica generada puede estimular a las neuronas que están al lado. Y hacer que las neuronas que están al lado también descarguen. Y al descargar las otras, puede ser que sigan estimulando hasta que se estimula toda la corteza cerebral. ¿Ya? Eso es lo que se llama una convulsión que se generaliza. ¿Sí? Cuando imaginemos que tengamos una lesión en el área motora primaria que corresponde a los músculos de la mano derecha. Entonces, a lo mejor la persona comienza convulsionando la mano derecha, pero luego empieza a convulsionar el brazo, y luego empieza a convulsionar, y luego pierde la conciencia y convulsiona todo. ¿Sí? Eso es lo que le llaman epilepsia jacksoniana, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó allí? Que la irritación comenzó en un área restringida del cerebro, pero luego se fue irritando todo el resto del cerebro. ¿Ya? Y cuando digo todo el resto del cerebro, no significa solamente toda el área motora. Se va a irritar también las áreas sensitivas, visuales, auditivas y todas las demás. ¿Sí? ¿Ya? Tanto así que puede, por ejemplo, yo una vez me fijé en un niño convulsionando. El niño estaba no solamente con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, sino que las pupilas estaban convulsionando, estaban así. ¿Ya? Y lógicamente, al producirse una disfunción generalizada del cerebro, el paciente no le va a referir que ve alucinaciones, ni que oye cosas, ni nada de eso, por la simple razón de que el paciente pierde la conciencia. ¿Sí? ¿Ya? El paciente pierde la conciencia cuando hay una disfunción generalizada de la corteza cerebral. ¿Sí? Porque mantener el nivel de conciencia implica la activación de toda la corteza cerebral mediante el sistema activador reticular ascendente. ¿Ya? ¿Sí? Hasta aquí. O sea, doctor, cuando está, usted dice que comenzaba con la mano, ¿verdad? Cuando está en la mano, solo está convulsionando a partir, o sea, desde la mano, el paciente puede recordar ese momento. Sí. Ok. ¿Ya? Pero después pierde la conciencia, ¿no? Dígame, Adriana. Entonces, una convulsión puede afectar el tracto corticoespinal, provocando un síndrome de motoneurona superior. Lo que pasa es que el síndrome motoneurona superior es un síndrome de disfunción del tracto piramidal, ¿no? ¿Ya? O sea que deja de funcionar. Aquí no es que deja de funcionar, sino que funciona cuando no debe. ¿Ya? ¿Ya? O sea, está hiperexcitado, no deprimido. ¿Sí? Por eso no se produce parálisis, sino que se producen movimientos anormales. ¿Ya? Doctor, entonces si viene un niño con dolor de barriga, habría que pensar en el diagnóstico de epilepsia abdominal. Claro, existe eso. Por supuesto que es mucho más probable que tenga una apendicitis o un cólico intestinal, pero sí existe. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Así como puede ser una crisis de porfiria, o puede ser una crisis dolorosa de anemia celular falciforme. O sea,
lo que yo les decía, el médico es un profesional de la incertidumbre. Uno no funciona tanto con certezas, uno funciona con probabilidades. ¿Sí? Lo más probable es tal cosa, por eso hacemos tal examen, descartamos tales cosas que son importantes y vamos viendo. ¿Sí? ¿Ya? Está claro, no se duerma, Lisbeth. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué pasa? No me estoy durmiendo. Solamente está concentrada escuchando. Tan linda. Obvio, estoy concentrada escuchando. Ya, está bien. Me hiciste acuerdo, había un alumno que decía, a ver, doctor, el hecho de que yo esté con los ojos cerrados no significa que no esté escuchando la clase. Ay, Dios. Bueno, entonces, está claro más o menos el mecanismo en que se producen esas convulsiones, ¿no verdad? Estamos hablando de una activación anormal de neuronas, ¿sí? ¿Ya? Que pueden dar síntomas de convulsión. Pero, cuando decimos que las convulsiones tienen aura, ¿a qué se refieren? Dolor de cabeza previo a la convulsión, por poner un Una ejemplo. señal de que va a ocurrir la convulsión. Una señal. Incluso en el electroencefalograma se puede ver como una actividad previa a la verdadera convulsión. Exacto. ¿Cuáles pueden ser auras? Porque hay diferentes tipos de auras, ¿no? Un dolor de cabeza, percibir olores anormales, ver cosas anormales. Incluso el voltear hacia un lado, como, la cabeza, por ejemplo. Correcto. Mire usted, un aura puede ser sensitiva, un aura puede ser olfatoria, un aura puede ser gustativa, un aura puede ser táctil, un aura puede ser visual, un aura puede ser motora. ¿Ya? Pero es algo, ¿por qué se dice? Porque a usted le avisa que va a convulsionar. ¿Ya? Pero dígame una cosa, cuando usted huele algo que no hay, ¿cómo se llama eso? Hambre. No, mentira. El hambre puede producirle alucinaciones, que es otra cosa. Pero ¿cómo se llama eso? Eso es una alucinación olfatoria. ¿Sí? Cuando usted oye algo que no hay, esa es una alucinación auditiva. Cuando usted ve algo que no hay, esa es una alucinación visual. Cuando usted siente un dolor o un hormigueo o una cosa, eso puede ser una alucinación táctil, ¿no verdad? ¿Sí? Cuando se produce sin nada. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que usted tiene una convulsión parcial en un área sensitiva y luego se generaliza y tiene las convulsiones generalizadas. Eso es lo que está pasando. El aura en realidad es el comienzo de la convulsión. Por eso hay actividad eléctrica normal. El aura es en realidad una convulsión parcial. Está irritándose, pero el problema es que el foco de la convulsión no está en un área motora o no está en el área, está en un sitio, es una convulsión parcial. Por ejemplo, usted tiene el sitio de la irritación está en el área olfatoria, entonces usted primero huele algo, tiene una alucinación olfatoria, huele algo y ya sabe que va a convulsionar. ¿Por qué? Porque siempre le pasa que esa convulsión se le generaliza. ¿Ya? Mueve la cabeza, ¿por qué? Porque tenía el área irritativa en la zona que sirve para coordinar los movimientos de giro de la cabeza. Pero luego se generaliza. Y entonces, como siempre le pasa eso, la persona ya sabe cuando escucho tal cosa, cuando huelo tal cosa, cuando siento tal cosa, cuando pasa tal cosa, voy a convulsionar. Y entonces dice, tengo un aura. Doctor, ¿y las auras en la migraña? La cosa en la migraña es que, verás, la fisiopatología de la migraña ha sido discutida desde hace siglos. Y una de las primeras hipótesis fue precisamente que la migraña es un tipo de epilepsia.
¿sí? ¿Ya? Porque durante la migraña efectivamente hay una activación eléctrica anormal de la corteza cerebral, ¿sí? Luego hubo todo un debate porque demostraron por pletismografía y otras cosas que durante la migraña hay fenómenos de vasodilatación y vasoconstricción local que son los que producen el dolor de cabeza, porque las estructuras que duelen son la meninge y los vasos sanguíneos, y entonces al dilatarse o contraerse los vasos sanguíneos se produce dolor, ¿no? Y como son fenómenos localizados, ¿ya? Entonces puede ser que tengas dolor solamente en la mitad de la cabeza, o tengas dolor en una parte de la cabeza, o bueno, en algunos casos de toda la cabeza. Pero el caso es que efectivamente, pues por eso se pusieron en contra de la hipótesis de que era un tipo de epilepsia. Pero luego hubo quienes demostraron que en los sitios en que había esos fenómenos vasomotores, al mismo tiempo se producían fenómenos eléctricos neuronales, ¿ya? Entonces, probablemente sí es un tipo de epilepsia, ¿ya? El problema es que es un tipo de epilepsia que solo se mantiene a nivel local y en que los fenómenos eléctricos producen los cambios vasomotores, ¿sí? Entonces, por el hecho de tener una corriente eléctrica aquí, los vasos sanguíneos se dilatan o se contraen, ¿ya? Y eso es lo que produce el dolor, y por eso el síntoma principal es el dolor. Pero puede haber síntomas neurológicos, ¿ya? Y puede haber aura, ¿no? Y pues existe predisposición familiar y las crisis suelen comenzar a la misma edad a la que suelen comenzar las crisis de epilepsia en los epilépticos y cosas así. O sea, aparentemente sí tiene mucho que ver fisiopatológicamente, solo que es un tipo muy particular de epilepsia, por decirlo así. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo he leído también, más que todo, escrito por cirujanos, que ellos atribuyen que la causa de la migraña es similar a la neuralgia del trigémino, que es por compresión nerviosa. A ver, sí, lo que pasa es que de la neuralgia del trigémino también hay un montón de hipótesis, ¿no? El problema es que todavía no se ha dicho la última palabra, pues no hay muchas hipótesis y discusiones acaloradas al respecto. No me quiero meter en eso porque es medio largo, pero sí, efectivamente existen varias hipótesis al respecto, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Está claro hasta aquí? ¿Ya? Otra cosa importante en fisiología cerebral que deben saber es lo que se llama el fenómeno de la conciencia, el despertar y el dormir, ¿no? ¿Ya? Usted tiene lo que se llama el ciclo circadiano, ¿no? Bueno, como dice la canción, toda la vida es un ciclo, ¿no? Pero aparte de que la vida es un ciclo, dentro de la vida hay un montón de ciclos, ¿no? ¿Ya? La vida es un ciclo porque nace, crece, se reproduce, muere, bueno. Pero también asimismo hay, por ejemplo, el ciclo menstrual, hay los ciclos hormonales, hay los ciclos, y hay el ciclo diario, el ciclo circadiano, ¿no verdad? En los animales hay ciclos, por ejemplo, hay la época de celo, ¿no? Ya la época de crianza, etcétera. Pero en el ser humano también hay muchas funciones que son cíclicas. Y muchas funciones cíclicas son en el ciclo de 24 horas, adaptadas al movimiento de rotación de la Tierra, ¿verdad? Entonces, entre esas funciones cíclicas le llamamos funciones circadianas, ¿no? Entre esas, que son muchas, tenemos el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? En 24 horas hay unas horas que estamos dormidos y otras horas que estamos despiertos, ¿sí? Tenemos nuestro reloj biológico, ¿ya? También hay unas horas a las que nos da ganas de comer, hay unas horas, bueno,
En fin, hay unas horas en las que nuestra temperatura corporal aumenta o disminuye, o en que se segregan ciertas hormonas u otras, todo eso tiene que ver. Pero en el ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Interviene una parte del tallo encefálico, a lo largo de todo el tallo encefálico, que es la formación reticular. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que nos despertemos? A ver, díganme ustedes, cuando ustedes se despiertan, ¿qué cosa los despierta? A veces nosotros mismos, a veces algún estímulo A veces auditivo. se despierta usted espontáneamente, así simplemente porque ya no está cansado, ¿no? Ya, bueno, ¿qué más? La luz. Porque prendieron la luz. Ya. Depende con quién duerma. Depende con... bueno, está bien, no me cuentes, no me El cuentes. sistema digestivo, doctor. O sea, por si con un acaso quieren niño, irse al porque el baño. niño se levanta. Ya, ok. Lo despierta las ganas de ir al baño, dice. O sea, El hambre también, doctor. lo Sueños. despierta el hambre. Lo despierta... Sueños. No lo despierta. Ah, digamos un sueño. Un sueño. Una pesadilla, por ejemplo, un sueño. La alarma. Lo despierta la alarma, ¿ok? ¿Qué más? Lo puede despertar un dolor. Lo puede despertar que se cayó de la cama y se golpeó. Lo puede despertar que alguien lo mueve. Lo puede despertar un temblor. Pocas son ¿Verdad? las personas que les despierta el temblor, doctor. ¿Ah? Lo puede despertar una crisis anginosa o lo puede despertar El llanto de un niño. una crisis respiratoria también. Ya la experiencia de una madre. Lo puede despertar el llanto de un niño, efectivamente. La preocupación de no haber estudiado pediatría. La preocupación de no haber estudiado pediatría lo puede... ¿Ya? ¿Qué más lo puede despertar? Falta de aire. Sentirse que se está ahogando, ¿ya? Ok. Dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Fíjense ustedes que lo pueden despertar muchísimas cosas, ¿no? Lo puede despertar, qué sé yo, el frío, el calor, lo puede despertar el sonido de su mamá diciéndole, ya despiértate. Lo puede despertar el hijo, el hermano que lo viene a molestar, lo puede despertar. Y lo despierta si usted le tocan la cabeza, si usted le tocan las manos, si usted le tocan los pies, si usted le tocan la barriga, cualquier cosa que le hagan lo puede despertar, ¿verdad? ¿Sí? También depende de qué tan cansado esté y qué tan profundo sea el sueño, porque hay personas que no se despiertan así casi con nada, y hay personas que pasa una mosca y se despiertan, ¿no? Pero los estímulos que lo despiertan son muy variados, ¿ya? Ahora, piense usted, supongamos que cuando uno está dormido, las neuronas deben estar descansando, ¿no? ¿Verdad? Las neuronas deben estar así como que no voy a funcionar ahorita, voy a descansar porque es mi hora de dormir. ¿Ya? Ahora dígame usted, si las neuronas están descansando las neuronas visuales, están descansando las neuronas auditivas, están descansando las neuronas táctiles, están descansando las neuronas psíquicas, están las neuronas que interpretan cosas, las neuronas motoras. Y entonces, ¿cómo es que usted le prende la luz y se despierta si las neuronas visuales estaban descansando? ¿Cómo es que usted le hablan y se despierta si las neuronas auditivas estaban descansando? ¿Cómo es que usted lo tocan y se despierta si las neuronas táctiles estaban descansando? ¿Cómo es que usted tiene pesadillas si las neuronas psicológicas estaban descansando? Por la formación reticular. El problema es que no todas las neuronas estaban descansando. ¿Sí? Estaban descansando la mayoría de las neuronas. Esto es como que usted tenga un ejército. Usted no manda a dormir a todo el ejército. Usted manda a dormir a la mayoría del ejército y deja unos cuantos guardias vigilando. ¿Sí? Deja unos vigías, unos atalayas, unos puestos para que
estén chequeando que todo esté bien. Y esos están controlando que todo esté correcto, porque si en algún momento llega el enemigo, ¿qué hacen? Le avisan y despiertan a todo el resto. ¿Verdad? Entonces, cuando usted duerme, no todas sus neuronas duermen. ¿Sí? Quedan unas cuantas vigilando. ¿Sí? Para poder despertar al resto en caso de que haya un peligro. Porque dormir es algo peligroso. ¿Sí? Cuando usted duerme, pierde gran cantidad de mecanismos de defensa. ¿Sí? Por eso, usted no se duerme en cualquier circunstancia, no tan fácilmente, ¿ya? Porque si usted está a las 2 de la madrugada caminando por un barrio peligroso y tiene sueño, usted no dice, bueno, me voy a dormir aquí, ¿ya? Usted corre a la casa, corre a buscar un lugar donde refugiarse. Usted duerme cuando se siente seguro o más o menos protegido. ¿Sí? ¿Ya? A menos pues que esté tan cansado que ya pues se queda dormido donde sea, se queda dormido parado en medio de... ¿Sí? ¿Sí? Pero normalmente las condiciones en las que usted duerme son las condiciones más seguras que puede encontrar en ese momento. ¿Sí? ¿Ya? Claro que hay gente que se queda dormida en la metrovía y que se queda dormida parada en el... que se queda dormida en esto porque ya, pero porque... Estamos hablando de gente normal, no de estudiantes de medicina, ¿no? ¿Ya? Sí. El estudiante de medicina, en un estudiante de medicina es normal dormir parado y tener alucinaciones con almohadas. ¿Ya? Exactamente. Entonces, eso, pero la gente normal duerme cuando se siente segura. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que usted tiene neuronas despiertas vigilando, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? En todos los sistemas. Pero lógicamente tiene que tener a alguien que decida si el estímulo es importante como para despertarlo, porque no se va a despertar por cualquier cosa. A lo mejor a usted lo pica un mosquito y no se despierta. ¿Sí? A lo mejor a usted alguien le habla y no se despierta. ¿Sí? A lo mejor suena la alarma y no se despierta. ¿Ya? ¿Sí? Esto depende ya de su programación genética y adquirida de qué es lo que considera importante, ¿no? Es típico, por ejemplo, que cuando llora el bebé se despierta la madre. A lo mejor no se despierta nadie más, pero se despierta la mamá. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo. O a lo mejor, bueno, el caso es que ese conjunto de neuronas que decide cuándo el estímulo es importante detectar está en el tallo encefálico en la formación reticular. Lo cual quiere decir que a la formación reticular le llegan estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos olfatorios, estímulos gustativos, estímulos táctiles de todo el cuerpo, de todo tipo. Y estímulos psíquicos de la corteza, y estímulos propioceptivos, y estímulos, ¿ya? Entonces, estímulos interoceptivos, todos los estímulos que pueda haber, como yo les decía, de la médula van al cerebro, pero no solo al cerebro. Todas las vías, todas, dan colaterales hacia la formación reticular. De tal manera que la formación reticular está vigilando todo. Y decide, mientras estamos dormidos, decide, en este caso, hay que despertar. ¿Ya? Ese es nuestro vigilante. Y tiene una programación para qué horas normalmente se tiene que dormir. O sea, cuando te despiertas
si hay una urgencia o si ya descansaste, ¿verdad? Entonces la formación reticular decide eso, decide cuándo despertar. La formación reticular, si hay una emergencia, te despierta antes de que hayas descansado. Pero si no hay ninguna emergencia, pues te despierta cuando ya sea la hora de despertar, según su reloj biológico. ¿Ya? ¿Está claro? Pero dígame si está claro, entendimos. Sí. Sí, doctor, está claro. Yo no sé si están oyéndome o están viendo otra cosa mientras yo estoy hablando. Entonces, estamos hablando de cómo se despierta. Entonces, ¿cuántas vías llegan a la formación reticular? Pues no es una vía. Son muchísimas vías las que llegan a la formación reticular, ¿verdad? Y cuando usted se despierta la cabeza nada más, se despierta la mano nada más, se despierta el pie nada más o se despierta todo el cuerpo. Hay gente que se despierta por partes, ¿no? Pero normalmente se despierta todo el cuerpo. Eso quiere decir que la formación reticular tiene que despertar a todo. Pues no vas a despertar una parte del sistema nervioso, despiertas a todo. ¿Ya? Lo cual quiere decir que la formación reticular le manda fibras a todo el resto del sistema nervioso. ¿Sí? Miren ustedes, la formación reticular recibe fibras de todo el resto del sistema nervioso y le manda fibras a todo el resto del sistema nervioso. Lo cual quiere decir que la formación reticular tiene una cantidad bárbara de conexiones. ¿No es verdad? Por eso es reticular. Porque tiene tantas fibras ahí metidas que parece una red. ¿Sí? Eso es donde comienza lo que se llama el sistema reticular activador ascendente. Porque cuando la formación reticular decide que hay que despertar, ¿qué es lo que hace? Le manda la información un poco más arriba a otras neuronas que se la mandan más arriba, a otras neuronas que se la mandan más arriba, a otras neuronas que se la mandan al tálamo, a otras, y de ahí a los núcleos basales y a la corteza, y se despierta toda la corteza. Por eso dicen que es un sistema ascendente, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Ya? Y en la corteza, cuando se activa la corteza en general, ahí podemos decir que estamos despiertos. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el mecanismo para la activación de la conciencia. ¿Sí? Lo cual quiere decir que cuando una persona está en coma, o cuando una persona pierde la conciencia, puede ser por dos razones. O porque se lesionó o se desactivó de manera generalizada la corteza cerebral, ¿sí? O porque se lesionó la formación reticular. ¿Estamos claros? ¿Sí? Doctor, si hay una persona que, digamos que perdió todas las conexiones en el cerebro, pero todavía está intacta la formación reticular, todavía puede abrir los ojos, aunque no haga nada más, ¿no? Sí. Sí. Sí, se pueden producir fenómenos. Algunos fenómenos, pues ya no tengo tiempo para hablar de todo, pues no, que el coma vigil y todas estas cosas, ¿no? El síndrome del encerrado y un poco de cosas. Ya. ¿Qué pasa con esto? Entonces, esto quiere decir que la conciencia implica la activación de la formación reticular y de toda la corteza, ¿no es verdad? Una lesión parcial de la corteza no te hace perder la conciencia, pero una lesión generalizada de la corteza sí. Y una lesión de la formación reticular también te puede hacer perder la conciencia. ¿Ya? ¿Sí? Entonces eso es importante cuando uno evalúa a un paciente en coma. Tiene que ver si está funcionando el tallo encefálico, si está bien la formación reticular o si está bien la corteza cerebral. ¿No, verdad?
¿sí? Para ver dónde está la causa. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Mm? Bueno, en cuanto a la neurona, decimos entonces que una activación anormal produciría, de acuerdo a lo que está haciendo la neurona normalmente, puede producir una alucinación, puede producir un delirio, puede producir una sacudida motora, un movimiento normal, etcétera, ¿no? Pero acuérdense que también hay neuronas que pertenecen, por ejemplo, al sistema límbico, ¿ya? A los sistemas que sirven para interpretar la realidad, ¿no? Esas neuronas también pueden activarse o perder su función, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve el sistema límbico? El sistema límbico, en general, uno dice para gestionar las emociones, pero ¿cómo gestiona las emociones? El sistema límbico lo primero que hace es, acuérdense que hemos interpretado, en la corteza cerebral hemos interpretado la realidad de una manera objetiva. Pero luego pasamos al sistema límbico que lo va a interpretar de manera subjetiva, ¿ya? Comenzamos por en el polo temporal existe una zona que se llama la amígdala cerebral. Lo primero que hay que decidir ante un estímulo es si vale la pena responder. ¿Sí? A usted alguien lo insulta. ¿Vale la pena responder? Puede que sí, puede que no. Usted lo tiene que decidir. ¿Ya? ¿Sí? Pero es lo primero que tiene que decidir. No cuál es la respuesta, sino si vale la pena responder. ¿Ya? Existe predisposición genética y modificaciones adquiridas de lo que se llama el tono básico emocional. ¿Ya? Hay personas que de por sí, de nacimiento, por decirlo así, son agresivas. ¿Ya? Hay personas que de su carácter son más pasivas, más aguantonas, ¿verdad? Hay personas que usted las molesta y aguantan, no hacen nada. Hay personas que usted las mira y ¿por qué me mira? ¿No? ¿Ya? Entonces, existe una predisposición genética, así como, qué sé yo, entre los perros existen unas razas que de por sí, de por raza ya son más agresivos y por raza son menos agresivos, ¿verdad? Asimismo, entre las personas existe variación individual en esa respuesta. Pero aparte de lo que es genético, existe también lo adquirido. Las personas pueden aprender a ser agresivas o aprender a ser menos agresivas, ¿ya? De acuerdo al ambiente en el que se desenvuelvan. Porque la agresividad o la pasividad puede ser conveniente o inconveniente en determinadas circunstancias, ¿no? Si usted vive en un medio en el que nadie respeta a nadie, si usted pasa su vida en un ambiente en el que todo el mundo arrancha lo que puede, y usted resulta que es el único amable que le cede el puesto y le da todo lo que quieren, usted a lo mejor se muere de hambre. Usted a lo mejor termina desplazado y abusado por todo. ¿Sí? Pero si usted está en un medio en el que la gente es amable y usted es agresivo, a lo mejor todos lo miran mal y lo marginan. ¿Sí? ¿Ya? O lo encierran o lo sacan. ¿Sí? Entonces, depende del medio en el que la persona se desenvuelva, las personas pueden modificar su carácter original y empezar a ser más agresivas o menos agresivas. ¿Sí? Pero eso es lo primero que decide, y eso lo decide la amígdala cerebral. ¿Sí? Por eso,
Cuando se destruye la amígdala cerebral, la persona se vuelve muy pasiva, no responde. ¿Sí? Y cuando se irrita la amígdala cerebral, la persona se vuelve más agresiva. ¿Ya? Detrás de la amígdala cerebral, en el mismo lóbulo temporal, está el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Pero ¿qué es lo que hace el hipocampo? El hipocampo decide qué es lo importante que debe usted acordarse. Porque de todas las cosas, mire que cuando usted tiene mucha información, imaginemos que usted tenga la información no en disco, sino que usted tenga una biblioteca, que usted tenga libros, ¿ya? Tiene un montón de libros, tiene una biblioteca, ¿sí? Pero usted quiere hacer un trabajo, usted tiene un escritorio en el que va a hacer el trabajo. Cuando usted va a hacer el trabajo, usted coge todos los libros de la biblioteca y los pone encima del escritorio. O escoge solamente unos cuantos que son los que le van a servir. ¿Ya? Y cuando usted trabaja, hay libros que usan más frecuentemente que otros. Hay unos libros que solo los tiene ahí arrumados de consulta que de vez en cuando los ve, y hay otros que los está usando todos los días, ¿verdad? Entonces hay unos libros que los tiene permanentemente en su escritorio y hay otros que los tiene archivados ahí en los libreros. ¿Sí? Miren ustedes que tiene información, pero no la tiene toda archivada en el mismo sitio. La información que usa poco, la tiene ahí arrumada en un archivo muy grande, que sería el librero, y la información que usa con frecuencia la tiene en un escritorio, en un archivo más pequeñito, donde hay solamente cosas escogidas, lo que está usando con más frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? Así es la memoria. La memoria no está toda almacenada igual. Para poder funcionar bien, hay cosas que el cerebro dice, esto no es tan importante, lo vamos a almacenar ahí en un archivo grandote junto con muchas otras cosas sin importancia. Y hay cosas que las tiene apartadas en un sitio que dice, aquí voy a tener lo que estoy usando frecuentemente. Esta es información importante que necesito y que estoy usando siempre. ¿Verdad? Pero alguien tiene que decidir qué va aquí y qué va allá. Ese es el hipocampo. ¿Sí? Entonces, cuando llega información, es como que a usted le llegue un documento nuevo al escritorio. ¿Sí? El hipocampo no es la biblioteca, el hipocampo es el bibliotecario, el que decide dónde va cada cosa. El hipocampo coge, revisa el documento nuevo y decide, esto no es importante, guárdelo por donde sea. Y en algún momento dice, esto sí es importante, téngalo aquí aparte. ¿Sí? Eso es lo que hace el hipocampo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de ayudantes que siempre están sacando cosas del escritorio y poniéndolo en el archivo general. ¿Sí? Si el hipocampo no hace nada, todo se va al archivo general. Todo se va al librero. Pero el hipocampo decide, esto no me lo pongas ahí, esto déjalo aquí aparte ordenadito. ¿Sí? ¿Ya? Ese archivo pequeño que tenemos en el escritorio, que estamos usando, eso se llama memoria a largo plazo. ¿Ya? Eso es lo que podemos recordar fácilmente. Las otras cosas están almacenadas en la memoria, pero están perdidas entre un montón de cosas y no es fácil acceder a ellas. El problema con nuestro cerebro no es que no grabe la información. A veces uno piensa, es que no me entra esta información, no me la grabo. No, no es que no se la graba, está grabada. El problema es que no la encuentra cuando la quiere buscar. Es como que a usted le digan, dame la factura del celular. Y usted dice, chica, yo guardé esa factura, pero ¿dónde estará? ¿No? ¿Sí? Usted la tiene,
Tiene esa cosa guardada, pero ¿dónde la tendrá guardada? Tiene que desbaratar la casa para buscarla. ¿Sí? Porque no la tiene a mano, no la tiene ordenada, no la tiene indexada, no la tiene cerca. ¿Sí? La tiene refundida entre un montón de otros papeles. ¿Ya? Entonces usted la puede encontrar, pero no la encuentra a tiempo. ¿Sí? Yo les digo, a ver, primera pregunta del examen, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y usted empieza, yo sí estudié eso, espérese, eso era, espérese, ¿cómo está? Estaba en la parte de arriba de la página, hasta lo subrayé, estaba, se acabó el tiempo, no contestó. ¿Verdad? Y 3 días después usted está conversando con su familia y le viene, ¡eso era! ¿Yo? Así como que el hipocampo llegó, ¡lo encontré, lo encontré! ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que todo este tiempo estaba busca y busca y busca y busca y busca y de repente lo encontró, pero no lo encontró a tiempo. Pues. ¿Sí? ¿Ah? Les ha pasado, ¿verdad? Les ha pasado. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el hipocampo decide qué es lo que guardo en un sitio que lo voy a poder acceder rápido y qué es lo que guardo donde sea, qué es lo que arrumo por ahí. ¿Ya? Entonces lo que puedo acceder es la memoria a largo plazo. Pero también existe la memoria a corto plazo. ¿Por qué la memoria a corto plazo? Es el documento que recién me está llegando. Porque imagínense que me llega un documento. El hipocampo se demora unos 7 segundos en examinarlo. ¿Ya? En decidir si va a la memoria a largo plazo o si lo mandamos al archivo general. ¿Sí? Pero en esos 7 segundos que lo tengo encima del escritorio, lo tengo accesible. ¿Ya? Esa es la memoria a corto plazo. Entonces, a mí me dicen, por favor, márcame este número de teléfono, el 245-8931. Y usted se acuerda, pues, 245-8931. Pero se acuerda por unos segundos. ¿Sí? Si usted no lo considera importante, le preguntan después de 10 minutos y ya no se acuerda. ¿Sí? ¿Ya? Es algo que recién llegó, esa es la memoria a corto plazo, que está todavía sobre su escritorio. ¿Sí? Que el hipocampo todavía no ha decidido dónde ponerla. ¿Ya? Entonces, lógicamente, si se lesiona el hipocampo, se pierde el hipocampo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que toda la información se va a ir al archivo general y no va a poder recordar nada. Pero no va a poder recordar nada desde la lesión, desde el momento de la lesión en adelante. ¿Sí? Porque lo que ya estaba ordenado, sí lo va a poder recordar. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que se destruya el librero, que se destruyan los libros, a que se destruya el bibliotecario. ¿Sí? Cuando se destruye el hipocampo, no se va a poder aprender cosas nuevas de ahí en adelante. No se va a poder recordar cosas nuevas de ahí en adelante. Pero lo que ya estaba aprendido, sí. En cambio, si usted destruye un área primaria, se va a perder lo que estaba anterior. Por eso se dice que hay la diferencia entre lo que es amnesia anterógrada y lo que es amnesia retrógrada. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ustedes deben haber visto esa película como que fuera la primera vez, o algunas películas que hay sobre amnesia anterógrada, ¿verdad? ¿Ya? Una persona sufre una lesión del hipocampo a los 30 años. Puede tener 70 años y sigue pensando que tiene 30. ¿Sí? Y piensa que tiene el trabajo que tenía a los 30 y piensa que tiene que ir al
que vive donde vivía a los 30 y piensa que está con la pareja que tenía a los 30 y piensa que tiene, ¿sí? Se ve al espejo y dice, ¿quién es ese viejo? No entiendo. ¿Ya? Porque toda su memoria llegó hasta los 30 años y de ahí en adelante no recuerda nada. ¿Sí? Y solo tiene memoria a corto plazo. O sea, usted le puede decir, mira, te voy a explicar, lo que pasa es que tú a los 30 años sufriste una lesión del hipocampo y bla, 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 y tienes esta amnesia. Y el tipo se pone triste y entiende por 7 segundos. Y después se le olvida. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Pero, ¿por qué el hipocampo, si es memoria, forma parte del sistema límbico? Porque lo que recordamos es lo que consideramos importante desde el punto de vista emocional. ¿Sí? La información de si algo, usted le pueden dar una información objetiva. Por ejemplo, a usted le dicen, desde el próximo mes va a ganar $2,000 mensuales. ¿Sí? Esa es una información objetiva. Pero eso tiene un significado subjetivo. A lo mejor usted se alegra o a lo mejor usted se entristece. ¿De qué depende? ¿De cuánto ganaba antes? ¿De cuánto ganaba antes? ¿No, verdad? Eso es lo que hace el sistema límbico. El sistema límbico genera emociones con base en una comparación. ¿Ya? ¿Sí? Imagínese usted que tiene 2 niños pequeños y le compra un helado a uno de los 2. ¿Cómo se siente el otro? Triste, Depende, si no le enojado. gusta el pescado. No, pues suponiendo que es algo que los 2 quieren. Se pone a llorar, enojado, triste. Enojado. ¿Y por qué se pone a llorar si no le he hecho nada malo? Porque puede sentir que le importa menos a la mamá porque solo le está comprando el helado a un solo hijo. Pero si no le ha hecho ningún daño, no le ha quitado nada. Sí. Es el hijo preferido. Mire usted, una persona gana, qué sé yo, una enfermera, por decir, gana $2,000 al mes. Pero yo voy y le digo, ¿tú sabes cuánto gana una enfermera en Estados Unidos? ¿Ah? Y le muestro que gana 10 veces más por hacer menos cosas que la que ella está haciendo. ¿Cómo se siente ella? Triste, enojada. ¿Mm? Y no es que yo le baje el sueldo, no es que yo le quite nada. Simplemente le puse a comparar con alguien que está mucho mejor y ahora se siente mal. ¿No? Pero un niño le sirvo la comida y dice, ay, no, está mala, no quiero. Quiero dulces. Y viene la mamá y le dice, pero mira tú cómo desperdicias. Tú sabes cómo quisieran los niños de África comer esa comida, porque mira que bla, 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 que se mueren de hambre, que tienen esto, que tienen lo otro, y el niño... ¿Sí? ¿Ya? Ahora se comparó con alguien que tiene menos y dice que afortunado soy. ¿Ya? ¿O no les ha pasado que saqué 5 sobre 10, pero el resto sacó 2, 3? ¿Ya? Se siente que es el mejor, doctor. ¿Se dan cuenta? El cerebro no mide, el cerebro compara. ¿Sí? Ya, ese es el problema, por eso es el problema cuando usted está comparándose con quien no debe, entonces puede ser que llegue a conclusiones que no están bien, ¿no?
Eso es como que usted vive entre un montón de gente drogadicta y usted dice, yo solo me drogo una vez a la semana, entonces yo estoy bien. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ese es lo que hace. Pero entonces, usted se acuerda de cosas que le generan sensaciones muy placenteras o muy desagradables. Usted se acuerda de lo bueno y de lo malo, no se acuerda de lo regular. Si a usted le preguntan el nombre de sus compañeros del jardín de infantes o de la escuela, usted se acordará de sus mejores amigos y sus peores enemigos a lo mucho, ¿no? No se va a acordar de todos. ¿Sí? Eso es lo que hace el hipocampo, con la información límbica, porque la información límbica es la que decide qué es bueno, qué es malo, qué es regular. ¿Sí? Valora las cosas. Ya no es solamente usted está ganando 2.000, sino eso es bueno o es malo. ¿Sí? O es lo que se esperaba. ¿Sí? Eso es lo que hace el sistema límbico, valorar las cosas. ¿Ya? Darle un valor a las cosas. Entonces, con esa información, el hipocampo decide, bueno, si es muy bueno, lo tengo que recordar para ver cómo lo consigo de nuevo. Si es malo, te lo tengo que recordar para ver cómo lo evito. Si es regular, ¿para qué lo voy a recordar? Mejor lo dejo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que tiene un significado, el hipocampo lo recuerda. Y es un proceso automático, no es un proceso voluntario. Por eso usted no puede decidir, voy a olvidarme de mi nombre y acordarme de la materia para el examen. No, usted no puede decidir eso. ¿Sí? Porque es un proceso vital. Y su sistema nervioso sabe que usted toma malas decisiones. Si usted lo dejara tomar decisiones, usted sería capaz de olvidarse de su papá y de su mamá con tal de acordarse de lo que tiene el examen el día siguiente. ¿Sí? ¿Ya? Si usted lo dejara decidir el sistema nervioso, usted, o me va a decir que no dice, uy, estoy pasado de peso, esta semana no voy a comer nada. Uy, tengo examen, hoy no voy a dormir, esta semana no duermo. ¿Ya? Uy, me dejó, me quiero morir. Uy, que lo dejaran a usted tomar esas decisiones. No. Un día, una semana no comería, otra semana no dormiría, otra semana se moriría. ¿Sí? ¿Ya? Por eso las funciones vitales no la dejan que usted tome la decisión. ¿Sí? En lo poco que deciden mal. ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto es lo que hace el hipocampo, pero luego de eso viene, pues, la información pasa al hipotálamo. Y como ustedes ya saben, pues el hipotálamo tiene programas genéticos y con la información que le llega decide, primero, cómo expresar con lenguaje corporal las emociones y segundo, cómo influir sobre el cerebro para influir sobre todas las actividades de la corteza cerebral. Entonces, el hipocampo puede hacer que usted vea algo y lo aprecie como bonito o como feo. Que usted tenga sesgos mentales. ¿Sí?